¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Esta es una sesión de Parlamento abierto. Es una transmisión en vivo en distintas plataformas, en Facebook, en Twitter, en YouTube. La verdad es que nos ha ido muy bien. Hoy es la sesión número 62. Yo estoy impactado. Durante esta jornada de distancia hemos estado en 62 ocasiones como hoy, intercambiando puntos de vista con mucha gente sobre distintos tópicos. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de cómo el mercado laboral se ha visto afectado por el COVID-19. Hemos hablado de la política económica. Pronto hablaremos sobre la nueva realidad que estamos construyendo. En fin, estamos en este momento intercambiando puntos de vista de distintos temas. Pero hoy para mí es una sesión muy especial porque nos acompañan una serie de amigos. Maribel Martínez Ruiz, servidor, seremos anfitriones de esta sesión y pues, estamos muy complacidos por tener la participación de un grupo de compañeras, de compañeros de lucha desde hace muchísimos años. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de salud durante y después del COVID-19. Esa es de lo que vamos a hablar. ¿Y qué significa esto? Pues que la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-2 COVID-19, conocido comúnmente como coronavirus, es una situación que ha puesto a prueba al planeta entero. Yo creo que nadie en el mundo, en la Tierra, estaba preparado para lo que hemos estado viendo. Cientos de países se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias tendientes a evitar la disminución de esta propagación del contagio de este virus. El impacto del COVID en países como China, como Estados Unidos, como Italia, España, Francia o el Reino Unido ha sido tan demoledor, no solamente por las muertes que se han registrado, sino porque la economía de esas naciones, como las de todo el planeta, se ha visto convulsionada. Y es que la facilidad, hablando del tema de salud, la facilidad de propagación de este virus es tal que los niveles de contagio han llegado a proporciones verdaderamente alarmantes y esto pues puso en jaque a los sistemas de salud del mundo. Es así como yo lo veo, pero hoy vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Y esto ha sido debido a la incapacidad para atender a tantas personas contagiadas al mismo tiempo. México, el presidente de la República, el presidente López Obrador, ha actuado, yo así lo asumo, con mucha responsabilidad, ha actuado con oportunidad, ha actuado con prudencia y ha actuado con sensibilidad en la atención de la contingencia. Lo hemos visto porque pues, yo he seguido cada una de sus medidas que ha estado implementando. Se ha mantenido informada a la población, lo hemos visto diariamente en las conferencias del subsecretario López Gatell y se han visto también cómo las medidas que se han tomado de manera paulatina han resultado exitosas conforme al avance de la pandemia en el país, sí, sobre todo procurando no infundir el pánico en la población ni cancelar de golpe la actividad económica, lo que habría sido devastador para miles y miles de mexicanas y mexicanos. Esto es lo que yo he venido sosteniendo en distintas oportunidades y lo digo porque los detractores de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador han querido colgarse de la pandemia para tratar de golpearlo políticamente. En las últimas semanas hemos visto el cinismo de algunos personajes que en distintas etapas cada uno de ellos colaboraron con el desmantelamiento del sistema de salud y la seguridad social de nuestro país y hoy pues tratan de hablar como si fueran unas blancas palomitas, además de grandes expertos. Hay que recordar que hubo un desmantelamiento y esto debemos decirlo con mucha claridad, que benefició intereses particulares
y que terminó enriqueciendo a muchos empresarios a costa de mexicanas y mexicanos. Por ejemplo, por años vimos cómo se desviaron recursos de los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social a campañas políticas o los señalamientos relativos a la transferencia de recursos públicos a manos de particulares a través de Funsalud, que es una institución privada en la que participaron empresarios, pero que la han encabezado personajes que también han sido secretarios y secretarios de salud en diversos sistemas. Y desde luego, pues los señalamientos de que el Seguro Popular, que ya desaparecimos en esta legislatura, fue el instrumento para la privatización paulatina y disfrazada de los servicios de salud a través de las figuras como la subrogación, entre otras figuras. Y de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo. El COVID llegó en un momento en que nuestro sistema de salud pública estaba muy debilitado por su desmantelamiento a manos de ese leviatán voraz llamado neoliberalismo. Apenas estábamos dando los primeros pasos para la reconstrucción del sistema de salud con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, cuando nos llega este gran reto sanitario. Aquí las preguntas son, ¿estaba preparado nuestro sistema de salud para este reto? ¿Qué viene para nuestro sistema de salud pública después de la epidemia del COVID-19? De eso hablaremos hoy con nuestros invitados, que quiero presentarles a ustedes. Me acompaña como coanfitriona de esta sesión de Parlamento Abierto la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva en el Congreso de la Unión, coordinadora del sectorial Mujeres en el Partido del Trabajo en Oaxaca. Ella es maestra en calidad total y competitividad, tiene un máster también en programación neurolingüística, es contadora pública con especialidad en auditoría y diplomada en enfoque y métodos de enseñanza. También nos acompaña el doctor Elías Moreno Brizuela, médico cirujano y cardiólogo, diputado y senador de la República, donde estuvo participando, entre otras, en las comisiones de salud y de seguridad social, y actualmente es presidente nacional del Frente por la Cuarta Transformación, que busca convertirse en partido político. Nos acompaña también el doctor Rodolfo Ondalza. Él es uno de los más renombrados neurocirujanos de nuestro país. Es maestro en ciencias biomédicas, doctorado en ciencias médicas, fue diputado a la Asamblea Legislativa por el Distrito Federal y como dato importante les diré que denunció los crímenes de lesa humanidad que directores y algunos médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía cometieron al realizar cirugías experimentales sin autorización de pacientes. Caso en el que acudió a un servidor para denunciarlo públicamente cuando fui senador de la República, desde entonces lo conozco. Y nos acompaña también mi muy querido amigo y compañero diputado, Francisco Favela Peñañuri, actualmente diputado por el Distrito 5 del Estado de México, con cabecera en Teotihuacán, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, fue miembro del Comité Municipal Intersectorial de Salud en Teotihuacán, Estado de México, y vocal de salud mental en el ISSSTE. Hoy es secretario de la mesa directiva de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues arrancamos y para ese propósito le voy a pedir al doctor Elías Moreno Brizuela que pueda arrancar. Quisiéramos hacer un par de participaciones. En esta primera, pues tienen la libertad. Yo nada más repito las últimas preguntas que formulaba. ¿Estaba preparado nuestro sistema de salud para este reto? ¿Y qué viene para nuestro sistema de salud pública después de la epidemia del COVID-19? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los escuchamos. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues ya hicieron la presentación, la introducción de quién soy. Un servidor es médico cardiólogo y fui presidente precisamente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de 2000 a 2006, en donde
recordarán, fue donde se votó el Seguro Popular, que yo voté en contra, pero pues nos ganaron la mayoría los priistas y panistas y se aprobó este sistema en el cual nunca estuvimos de acuerdo. Sabemos que en este momento en el mundo, en cuanto a la pandemia, hay 4.710.000 casos con 315.000 muertes. Si hacemos una regla de 3, multiplicando por 100 el número de casos y dividiendo entre el número de contagiados totales, nos dará aproximadamente lo que es la tasa de letalidad. En este caso, la tasa de letalidad en el mundo es de 6.2. En nuestro país tenemos hasta el día de ayer 51.633 casos y 5.332 muertes, lo cual da una tasa de letalidad de 10.84. Entonces aquí hay que decirlo con claridad, algo está fallando. Cuando se dice en la introducción de que nos agarró desprevenidos a todo el mundo este virus, es real, pero hay países que reaccionaron mucho mejor con sus sistemas de salud. Hablemos de China, los países asiáticos fueron ejemplares, Japón, Corea del Sur, Singapur, algunos países como Nueva Zelanda, que en este momento la primera ministra acaba de decir que está libre de COVID. Algunos países como Noruega, también otra gran mujer, como Taiwán, otra presidenta, nos pusieron el ejemplo las mujeres porque tomaron 2 medidas importantes. Primero, el aislamiento social, cosa que tengo que decirlo, ahí difiero un poco con la introducción, cosa que no se ha hecho bien en nuestro país. Fui secretario también de Protección Civil cuando nos tocó la crisis de la influenza en el 2009 y nosotros fuimos los primeros en cerrar totalmente todos los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. Yo era secretario de Protección Civil con Marcelo Ebrard. Cerramos y fue una medida rapidísima y logramos controlar la pandemia de la influenza, que entre otras cosas, la influenza es más agresiva en transmisión que el coronavirus y tiene una tasa de letalidad mayor que el coronavirus, la influenza. Entonces, creo que falló el aislamiento social porque hay estados de entidades federativas en donde es casi obligatorio el aislamiento y hay entidades federativas en donde está muy relajado el aislamiento social, 1. Y 2, fallamos en la aplicación de pruebas. Tú no puedes saber cuál es la realidad de tu país o de una región si no has hecho el número suficiente de pruebas. Tristemente somos el país dentro de la OCDE que menos pruebas por millar de habitantes se han hecho. Entonces, por decir algo, Estados Unidos ha hecho más de 4 millones de pruebas. En México, hasta hace unos días, se habían hecho un poco más de 50,000 pruebas. Es una desproporción enorme porque no sabemos en este momento cuál es la realidad. Nuestro sistema de salud en algunas zonas se está viendo rebasado. Hemos visto que los médicos no tienen la protección necesaria. Se ha ido consiguiendo conforme esto ha avanzado, pero se ha visto que no tienen los médicos esta, digamos, preparación para lo que se necesita. Y quiero decir que en un análisis que se hizo, nuestro sistema de salud, creo que todavía le falta un poco más de preparación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho grandes esfuerzos para poder mejorar nuestro sistema de salud, pero desde el punto de vista en donde todavía somos uno de los países que menos le dedicamos a la salud en el Producto Interno Bruto, que menos hemos gastado en salud, pues es el caso de que todavía yo me atrevo a decir que nuestro sistema de salud que nos entregaron, es cierto, totalmente destrozado, todavía no hemos tenido buenos resultados. Tenemos muy alta mortalidad infantil, muy alta mortalidad materna, incluso más alta
que el promedio de los países de la OCDE. Le dedicamos el 2.9% del Producto Interno Bruto al presupuesto de la salud, cuando el promedio en la OCDE es de 3.9 y hay países que le dedican, como Japón, por ejemplo, el 11% del Producto Interno Bruto a la salud. Los indicadores que tenemos en salud son bajos, son malos. Nos hacen falta, y estos son datos oficiales, 200,000 médicos generales y especialistas. Nos hacen falta 300,000 enfermeras. Tenemos, digamos, en muchas áreas un desabasto enorme en medicamentos, en vacunas, en insumos médicos. Quiero decir que, por ejemplo, algo muy grave, regresó el sarampión a nuestro país después de que lo pensábamos totalmente erradicado desde hace 25 años. El esquema nacional de vacunación ha fallado en los últimos 2 años. Ni siquiera no es un problema de más atrás, sino que ha fallado. Somos el país en esperanza de vida de los países de la OCDE. Estamos en el tercer lugar de la cola para arriba. Tenemos el último puesto en mortalidad infantil de todos los países de la OCDE. Si lo comparamos en cuestiones de sobrepeso, también somos el peor país, incluso por abajo de Estados Unidos. Tenemos mayor obesidad con un 72.5% en cuestión de diabetes también. Es decir, nuestro sistema de salud está en crisis desde antes del COVID, pero el COVID nos ha puesto todavía más en situaciones más complicadas. Creo que hubo una buena reacción por parte de nuestro presidente, pero en lo personal creo que el subsecretario López-Gatell no ha actuado adecuadamente, han ocultado muchas cifras y esto se ha convertido en un pandemonio a nivel mundial. No tenemos ni remotamente 50,000 casos, porque si no, entonces seríamos muy malos con una tasa de letalidad altísima. Tenemos una tasa de letalidad muy alta porque no tenemos el diagnóstico preciso de cuántos pacientes tenemos y ha habido poco apoyo a los enfermos con COVID que ingresan a los hospitales. Yo he estado atento con médicos en donde me dicen que un paciente entra a un hospital, desde ese momento se despide de su familia, no vuelve a ver a la familia, lo cual es cruel, inhumano, es la peor forma de morir solo y aislado. No vuelven a ver más que a enfermeras y a médicos que están cubiertos de la cara totalmente con gobles y con cubrebocas y con mascarillas. Y entonces creo que ha faltado, yo voy a hacer una propuesta en unas horas más de que se hagan visitas virtuales en donde a través de como este mecanismo que hoy estamos haciendo de Zoom o del mismo WhatsApp, puedan los pacientes ver a sus familiares, porque eso les va a dar ánimos y cuando menos van a poderse despedir. Creo que falta mucho en lo que estamos viendo ahorita porque no sabemos aún, vamos en la curva ascendente, todavía ya somos el país 17 en número de muertes y en número de enfermos y vamos escalando desgraciadamente posiciones. Entonces, creo que haciendo un diagnóstico razonable no estábamos preparados a pesar de los esfuerzos del presidente y que en efecto ha hecho una contención mediática muy buena. No tenemos los resultados esperados si nos comparamos con otros países del mundo. Esa sería mi primera participación y muchas gracias, diputado. Gracias a ti, doctor Rodolfo Ondarza. Pues igual quisiera conocer de arranque algunas impresiones, pero vuelvo a reiterar, ¿estaba preparado nuestro sistema de salud para ese reto? ¿Qué viene para nuestro sistema de salud pública después de la epidemia del COVID-19? Después de escuchar al doctor Moreno Brizuela, pues recuerdo yo una frase que he escuchado recurrentemente también. El COVID-19 pues ha puesto de manifiesto pues muchas cosas terribles. Algunas son del ámbito de la salud pública, pareciera que nadie estaba preparado.
también ha puesto de manifiesto cómo la riqueza se ha concentrado solamente en unos cuantos, y quizás esto pueda ser parte de una reflexión que hoy estemos compartiendo en una mesa de diálogo con ustedes. Te escuchamos, mi querido doctor Rodolfo Ondarza. Te agradezco muchísimo la amable invitación y aplaudo pues foros de este tipo donde hay pluralidad y donde es muy interesante escuchar las diferentes perspectivas, todas ellas muy válidas. Acabamos de escuchar la valiosa participación de Moisés Brizuela, que le enviamos un caluroso saludo. Mira, Benjamín, compañeros, yo creo que esta pandemia tomó por sorpresa a todo mundo. No hay nadie en este planeta que no haya sido tomado por sorpresa. Se trata de una enfermedad totalmente nueva, de un coronavirus del cual no teníamos noticia, haya aparecido de donde haya aparecido, de China, de laboratorios de Estados Unidos, de un murciélago, no importa, lo tenemos ahora presente. El problema es cómo solucionarlo desde un punto de vista de salud pública y tenemos que partir de los antecedentes. ¿Qué ha pasado con nuestro sistema de salud? ¿En qué condiciones lo recibe esta nueva administración de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador? Lo recibe despedazado, lo recibe arruinado. Y partimos entonces de bajo cero. Yo me pregunto, ¿cómo habríamos librado esta pandemia si todavía un régimen como el priista o el panista estuviera guiando los destinos de nuestra nación? Sería un verdadero caos. ¿Por qué lo digo? Con pruebas. Pues afortunadamente se termina el Seguro Popular. El Seguro Popular, que no era otra cosa más que la privatización del Sistema Nacional de Salud. ¿De dónde viene el Seguro Popular? El Seguro Popular, porque tenemos que saber el origen de las cosas para poder nos dar cuenta y también para solucionar los problemas. El Seguro Popular viene de Funsalud. Funsalud origina, no viene el Seguro Popular de un partido político, no se origina del PRI ni del PAN, ni de ningún otro partido político, proviene de Funsalud, que Funsalud no es otra cosa más que la agrupación de grandes intereses corporativos nacionales e internacionales, de las grandes farmacéuticas, de empresas como FEMSA Coca-Cola, como Nestlé, de donde salen y de donde se originan también sus operadores políticos que llegan a ser rectores primero de la UNAM. No en balde, los últimos rectores de la UNAM son médicos. Estos rectores que después suben a ser secretarios de salud. Y de secretarios de salud, pues de ahí hacia abajo, al resto del sistema de salud. Desafortunadamente, a la fecha tenemos todavía fuego amigo. ¿Por qué fuego amigo? Porque todavía hay directivos que fueron nombrados por José Narro en los diferentes hospitales del país, en los institutos nacionales de salud, en los principales hospitales, en los hospitales de alta especialidad, que fueron nombrados el sexenio pasado y que son los mismos que han estado operando en contra del gobierno actual, de los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador, de Jorge Alcocer, de Hugo López Gatell, que a mí me parecen formidables estos esfuerzos, porque sin eso estaríamos ahorita en un verdadero caos en esta pandemia. Entonces, un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el Metotexate, el fármaco con el cual se tratan a los niños con cáncer del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Pediatría, ese faltante que terminó en manifestaciones de los padres, manifestaciones guiadas, parando el acceso al aeropuerto, hizo que el gobierno federal trajera medicamento, este Metotexate de Francia, que lo trajera a México. ¿Para qué? Para que después
estos directivos de estos hospitales de alta especialidad, de estos institutos nacionales de salud, dijeran que había sido un error administrativo, que ese metotrexate sí estaba ahí por ahí guardado en las bodegas, que esto también lo han encontrado la Guardia Nacional ahora que han tomado el poder en algunos hospitales, ahí guardados en algunas bodegas, medicamentos, camas de hospital, etcétera. Yo quisiera, para ejemplificar cómo quedó devastado el Sistema Nacional de Salud con unas cifras. Miren, por ejemplo, las ONGs Impunidad Cero y Justicia Justa revelaron en marzo pasado, de 2014 a 2018, que los sectores de salud federal y estatales realizaron un desvío por la cantidad de 4.179 millones de pesos a empresas inexistentes. Están implicadas 90 instituciones federales y estatales. Utilizaron casi 23,000 facturas falsas a través de 837 empresas fantasma. En octubre de 2018, Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios y exfuncionarios de 11 estados por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016. Y de acuerdo con estas organizaciones, 36,000 millones de pesos que debieron trasladarse de la Federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Entonces, nos dejaron un Sistema Nacional de Salud totalmente en la ruina, con más de 300 hospitales abandonados. Teníamos un cementerio de hospitales en este país. Habían abandonado, como bien dice Moreno Brizuela, la educación también de médicos. No había la formación de médicos, lo cual es una obligación también del Estado, vigilar que tengamos la suficiente cantidad de médicos, de enfermeras. No lo teníamos. Es increíble con lo que estamos ahorita combatiendo el COVID-19. Ustedes saben que la mayor parte de los médicos en el frente de batalla del COVID-19, pues son neumólogos o son especialistas en urgencias, en medicina crítica, en fin. Hay un artículo muy interesante que fue publicado en la Gaceta Médica de México en el 2018, que se titula Los médicos especialistas en México. Es un artículo cuyos autores proceden de la UNAM, de la División de Estudios Superiores, de posgrado, y la primera línea de este artículo dice que no hay datos recientes en México sobre el estado de los médicos especialistas que permitan diseñar políticas de formación y empleo de los recursos humanos en salud. O sea, no hay información. Esto está dicho por la UNAM en el 2018. Y les voy a decir qué es lo que mencionan en cuanto a estos especialistas, cuántos tenemos en México en el 2018, que es prácticamente la misma cifra que para cuando empieza la pandemia de 2019. Neumólogos, 1,071 en el país, 1,071. Especialistas en medicina de urgencias, 2,573 especialistas. En medicina crítica, 1,929. Infectólogos, 595. Anestesiólogos, 14,454. O sea, imaginemos a este número de especialistas repartidos en todo el país. Es increíble, ¿no? Si sumamos a esto 300 hospitales abandonados, yo creo que las políticas públicas de salud en la actualidad, que tienen un carácter humanitario, humanista y solidario, llevamos la de ganar. Yo creo que llevamos la de ganar. Yo veo las cosas diferentes, con una perspectiva quizás un poco más optimista, porque veamos uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en esta pandemia, que efectivamente, como bien dice Moreno Brizuela, son los médicos. Por ejemplo, en Italia, que tiene la mitad de la población para fines prácticos,
que en México. Ellos tienen 150 médicos fallecidos por el COVID-19. 150, con la mitad de la población. Y esto a principios de abril. ¿Cuántos ha reportado López-Gatell? 111. Curiosamente, hay un poco más de mujeres enfermeras que de médicos que han fallecido lamentablemente a causa del COVID-19. En todas partes del mundo, no hay un país, por poderoso que sea, en donde los médicos no se hayan quejado de la falta de equipamiento. ¿Y esta falta de equipamiento a qué se ha debido? Pues bueno, este equipamiento no se produce de entrada del equipo de protección personal más que en China y en algunos países de Asia. Y el problema para importar estos equipos, no que se produzcan, luego que se puedan importar, es complicado. Sin contar que países como Estados Unidos llegaron a prohibir la exportación de equipo médico para poder cubrir sus propias necesidades. Entonces, cuando nosotros comparamos, escribí una nota sobre esto, precisamente la terminé el día de ayer, en donde hago, pues, trato de hacer no sé, algo in memoriam de estos médicos, de estos colegas, de estos compañeros que han muerto, algo que les recuerde, que los recuerda a ellos, y hago una cronología de cómo han ido las cosas y cuántos compañeros médicos, enfermeras, técnicos han fallecido a lo largo de esa pandemia en el mundo y en México. Creo que después de hacer este análisis, valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Será que las cosas las estamos haciendo bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ciertamente se trata de un problema en donde la población tiene una participación muy importante y es aparentemente simple, y es el quedarse en su casa, que nos quedemos en nuestra casa y que nos lavemos nuestras manos. No todo el mundo lo puede hacer. Desafortunadamente, muchos tienen que salir a ganarse la vida, a buscar un pan para poder subsistir. Pero yo creo que la población cada vez está tomando más conciencia. Creo que, pues como en todas las guerras, va a haber pérdidas lamentables, pérdidas de vidas humanas que son invaluables. Creo que no estamos en ese sentido, aunque se suene frío, no estamos tan mal, aunque una sola vida lo vale mucho, es invaluable, pero comparados con otros países, y lo tenemos que hacer, compararnos, nosotros los médicos comparamos todos los días los medicamentos, los resultados en todos los países. Si no comparáramos, no tendríamos forma de saber cuál es el mejor tratamiento, lo cual ha ido cambiando a lo largo también del tiempo, a lo largo de esta pandemia. Entonces, yo creo que vamos bien. El problema va a ser en los rebrotes si nos dejamos presionar por la economía, porque nos dejamos presionar por otros países para que abramos nuestras fábricas, nuestros diferentes municipios. Entonces, esos nuevos brotes de COVID-19 pueden, en un momento dado, ahora sí, saturar el sistema de salud, que no está saturado, acabar con más médicos de los que, y enfermeras de los que ya ha vencido, y las cosas pueden resultar también mal, porque los médicos están cansados, están agotados, física y mentalmente. Sí, Benjamín, gracias. Agradezco a ti, mi querido Rodolfo. Doctor Favela Peñanuri, diputado del Partido del Trabajo en la Cámara Federal, si pones tu audio y nos das tu punto de vista. Ok. ¿Ahí me escuchan, Benja? Sí. Ok, muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días todavía. Escuchando al doctor Moreno y al doctor Ordanza, colegas, con una gran experiencia en esta materia médica de salud, Benja.
Te agradezco también a ti esta invitación. Saludo a la diputada Maribel. Y bueno, desde aquí, desde su pobre casa, desde Teotihuacán, desde, es mi nieta. Les mando un gran saludo y esperando que en sus familias esté todo bien, ¿sí? Porque en muchas familias mexicanas ahorita están sufriendo demasiado, ¿sí? Este problema de la pandemia del COVID-19, que pues, como dijo muy acertadamente nuestro colega, el doctor Moreno, que muy buena exposición, doctor. Te felicito igual a ti, Ondarza. Sí, los felicito a los dos porque pues tienen la gran experiencia. A lo mejor yo no tengo la gran experiencia como la tienen ustedes. Hay que ser respetuosos de eso, ¿no? Nosotros somos trabajadores del sistema de salud como médicos generales en Teotihuacán, 33 años en el sector salud, en la SSA o el ISEM del Estado de México, y 23 años en el ISSSTE, de una unidad de medicina familiar, porque somos, se los digo con respeto, con humildad, con responsabilidad, que somos médicos generales nada más, ¿no? No hemos llegado a estar dentro o conviviendo mucho tiempo en grandes hospitales de segundo, tercero, cuarto nivel, ¿no? Pero me llena a mí también de muchos conocimientos de lo que han manifestado mis dos compañeros médicos, tanto Moreno como Garza, de que si estábamos preparados o no para esta pandemia que inicia en China, pues definitivamente yo les digo con humildad que no, para nada. ¿Por qué? Porque por muchas cosas que han pasado, que ya explicaron muy claramente los doctores aquí en esta videoconferencia, Benja, porque realmente la salud se ha politizado demasiado. Se ha politizado y en la salud, pues yo creo que no se debe politizar. En la salud no existen partidos políticos. En la salud no debe de haber colores. Todos somos humanos. Es un sector de los más nobles que tenemos en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Los médicos en estos momentos pues son agredidos. Nuestras compañeras enfermeras, todo nuestro equipo multidisciplinario que trabaja en los hospitales han sido agredidos por gentes que no tienen el conocimiento, ni siquiera la cultura, ni siquiera la sensibilidad de lo que están padeciendo nuestros compañeros médicos en cada una de las unidades médicas donde se está atendiendo el COVID-19. Yo ya digo algunas cifras estadísticas del doctor Moreno, que estoy de acuerdo con él, igual el doctor Ondarza. Lo que me resta a mí comentarles a ustedes que aquí, cuando se vive el primer nivel de atención a la salud, que también lo conoce el doctor Moreno y el doctor Ondarza, que somos los primeros que estamos en contacto con nuestros pacientes. Después, pues si el paciente en una atención primaria a la salud llega a recuperarse, pues adelante, ¿no? La medicina preventiva está casi olvidada, ¿sí? Aquí en México. Siempre nos llegan al primer nivel con ciertas sintomatologías y bueno, cuando ya rebasa nuestra capacidad médica, porque hay que decirlo de manera honesta y responsable, pues lo canalizamos a un segundo o tercer nivel, ¿no? A través de un protocolo de estudio con exámenes de laboratorio y los mandamos a un segundo o tercer nivel según sea el caso, ¿sí? Aquí en el Estado de México, les comento de una manera muy rápida, tengo muchos amigos dentro del ISEMIN, ¿sí? Que es un sistema de salud del Estado, ¿sí? En el cual de 7 pacientes que ingresan, ¿sí? 4 lamentablemente fallecen. Es una estadística promedio en el hospital de tercer nivel que tienen ISEMIN, como es la 3030, Satélite, Nesa y Toluca. Entonces, en materia de lo que es nuestro instituto del ISSSTE, igual el de Tultitlán, están saturados, son COVID, igual están padeciendo mucho las familias de mexiquenses en este momento, ¿no? Aquí en nuestro distrito, que es el quinto aquí en Teotihuacán, donde tienen su casa, doctores, Benja, Maribel, tienen su casa aquí humildemente, tenemos
Un hospital COVID que es el de Ajapusco está al 100, porque es chico, pero sí tiene para 50 camas de COVID separados del resto de las enfermedades, y también están mucho en contacto con los médicos, con el director más que nada, para que nos ayuden en los casos de esta región, ¿no? ¿Qué más quisiéramos ayudar a todos nuestros pacientes a nivel nacional que realmente necesitan en estos momentos de la atención de nosotros los médicos, ¿no? En materia de los insumos, por eso es que no estaba preparado México para esta pandemia del coronavirus, del COVID. Se cuentan con muy pocos ventiladores, ¿no? Y desafortunadamente, como decía el doctor Ondarza, creo Ondarza o Moreno, no sé, me lo confirman, pues el paciente desafortunadamente lo ves entrar por la puerta del hospital y ya no lo ves. Ni siquiera tiene una comunicación con el ser querido para poderse despedir, ¿sí? Los médicos luchamos, digo yo, porque me considero dentro de este gremio tan noble, ¿sí? Para tratar lo mejor posible a nuestros pacientes, pero con los insumos necesarios, ¿no? Los gobiernos anteriores, pues hicieron, ustedes lo saben, con el Seguro Popular, a grandes gobernadores millonarios. Desviaban muchos recursos. Esa es la realidad. Ahorita con la creación del INSABI, que nace el INSABI el año pasado, el 1 de enero, también hay fallas. También hay que decir que hay fallas de nuestro gobierno federal a través de los distintos actores que manejan esa situación. ¿Por qué hay fallas? Porque todavía no hemos dado con los mecanismos, con los protocolos de cómo se está manejando esta pandemia. ¿Sí? Hay, ustedes lo saben, no sé, es cosa de confirmarse, como los hijos de los funcionarios que andan haciendo de las suyas para elevar los costos de los insumos de salud o para las protecciones de los médicos, como son las caretas, los cubrebocas, los geles, los ventiladores. Son noticias que corren, ¿no? Hay que tener el dato más verificado, lo digo por lo del hijo de Manuel Bartlett, que se está haciendo rico con los ventiladores. E inclusive lo del Seguro Social de Hidalgo se lo regresaron y no quisieron nada, ya no quisieron quemarse las manos. Pero lógicamente estos son comentarios que ha hecho la prensa y que lógicamente hay que confirmarlos. Y si hay que demandar a alguien, hay que demandarlos. Pero ya con la salud, de veras, da tristeza aquí en nuestro pueblo de México que todavía nos sigan desviando esos recursos para situaciones políticas o de intereses de un grupo nada más político dentro del gobierno, ¿sí? Que se hagan ricos a costa de esta gran necesidad que es la salud, ¿no? Y por otra parte, yo sí quisiera mandarles este mensaje a mis compañeros que tienen la gran experiencia, Moreno y a Ondarza y a ti, Benja, Maribel, de que nosotros, antes de ser diputados, porque es la primera vez que soy diputado, pues no tenemos las grandes experiencias como ustedes las tienen, ¿no? Que debemos de actuar primeros como seres humanos, ¿no? Como médicos, somos médicos, pero más debemos actuar como seres humanos y no politizar la salud en ninguno de los aspectos, ¿no? Y que en el Congreso de la Unión, ojalá que nos pongamos de acuerdo todos los diputados federales y que lo apruebe el Senado, el siguiente presupuesto y que se le aplique todavía aún más a nuestro sector salud, porque 128,000 millones de pesos que se dieron para este año, para el 2020, pues fue insuficiente y menos con esto que nos agarró desprevenido en materia de salud y que, como dicen, realmente nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto todo el empeño necesario,
ha politizado un poco, sí, desde Hugo López-Gatell, que no nos enmascare las cifras, porque está enmascarando muchas cifras, es decir, hay más cosas de lo que no se imaginan en los hospitales. No sé si estén de acuerdo mis compañeros médicos, ¿va? Pero hay muchas cosas que están sufriendo tanto la gente como nuestros compañeros médicos. Y creo que no estábamos preparados realmente para esta pandemia. Benjamín, queridos amigos doctores, Maribel, no estábamos preparados. Tampoco hay que echar una culpa así tremenda a los gobiernos anteriores ni al nuevo gobierno. No, tenemos que buscar la solución entre todos, ¿no? Como seres humanos. Y que cada quien que asuma su propia responsabilidad en la materia en que se encuentre. Pero esa es mi intervención. Muchas gracias, mi querido doctor Favela Peñañuri, diputado federal allá por el Estado de México. Y bueno, antes de pedirle a Maribel que asuma la moderación en esta parte final, quisiera compartir con algunos datos, porque yo he estado preguntando si estábamos preparados para enfrentar la crisis, y bueno, pues yo tuve en mis manos un documento de ahí de Luis Carlos Ugalde que, bueno, analiza distintas temáticas y, bueno, me sorprendió mucho cómo efectivamente cuando él muestra estos datos de que el país pues no estaba en condiciones para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y aquí se muestra en las camas disponibles en los hospitales. Según datos del 2017, en México, el promedio por cada 1,000 habitantes, México tenía 1.4 camas hospitalarias, y vemos que Japón, pues, tenía 13, 12 Corea del Sur, 8 Alemania, y bueno, ahí se demuestra cómo, francamente, la capacidad de gestión ante la crisis estaba muy acotada en nuestro país, tan solo hablando del asunto de las camas. Por eso hoy, pues es preocupante que conozcamos la idea, la información de que cada vez hay menos camas en muchos hospitales. Si esto se traduce a nivel de nuestro país y por entidad federativa, pues vemos cómo tampoco a nivel de las entidades las cosas son muy bollantes. La mejor entidad que puede enfrentar esto, y ya conocemos la problemática, es la Ciudad de México, que cuenta con casi 2.5 camas por cada 1,000 habitantes. Pero vemos a entidades como Chiapas que tienen ni siquiera media cama por 1,000 habitantes. Esto te habla de que, pues sí, hubo fallas desde el pasado y se recibe un sistema de salud pues muy deficiente. Y bueno, pues como ya se ha comentado, inclusive aquí en esta sesión, con deficiencias que tienen olor a corrupción. En Oaxaca, bueno, pues lo sabemos, cuántos hospitales sí aparecían que estaban ya listos para operar, pero en el papel, pero en los hechos, bueno, ni siquiera había la más mínima construcción. En esas condiciones, pues yo coincido en que la crisis del COVID-19 ha venido a destapar el caño de la corrupción y también de las graves deficiencias que tenemos para enfrentar un tema de esta magnitud. Y bueno, yo con este comentario le cedo la palabra a la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que pueda hacer alguna reflexión, y le dejo la moderación como coanfitriona para que le pueda ceder el uso de la palabra en el mismo orden a nuestros distinguidos invitados el día de hoy. Te escuchamos, mi querida diputada. Solamente prende tu audio. Gracias, diputado Benjamín Robles, y muy buen día para nuestros compañeros ponentes. Ha sido muy grato escucharles. Por supuesto, la diversidad de opiniones también nos nutre.
porque identificamos finalmente cuáles son las percepciones que tenemos en torno a esta pandemia. Y el foro dice que qué tal está el sistema de salud durante esta pandemia. Y bueno, pues ya las referencias han sido absolutamente pues a favor de que estábamos en severas complicaciones. Veía las láminas que nos mostraba el diputado Benjamín Robles, que son, entiendo, de Luis Carlos Ugalde, ¿no? Donde hace una referencia de cómo estaba justamente esta infraestructura hospitalaria y pues nos dice evidentemente en graves condiciones. Y ni modo que digamos que Luis Carlos está muy a favor del presidente o viceversa, ¿verdad? Ese es el panorama que tenemos. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar algún centro hospitalario nos damos cuenta que de verdad nunca han estado en condiciones de albergar no solamente su capacidad, sino que están muy por debajo. Y entonces, pues enfrentándonos a algo que decía el doctor Ondarza, no estábamos preparados. No lo seguimos estando porque hoy cuando se han abierto algunas etapas para que la gente pueda salir, pues nos damos cuenta que se han aglomerado en tiendas y no son de primera necesidad. Entonces creo que sí tenemos que hablar no solamente de lo que hacen nuestros gobiernos, porque finalmente también eso habla de nosotras y de nosotros, en lo que somos. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, hemos peleado desde hace muchísimos años por el Hospital de la Niñez. Hemos dado cuenta cómo está el Hospital Civil. Nos damos cuenta por las solicitudes que nos hacen las ciudadanas y ciudadanos que quieren entrar al Hospital de Especialidades y no hay la oportunidad. Y entonces, pues no se puede resarcir de un momento a otro como nos llegó esta pandemia para que todas y todos sean atendidos como merecemos. Pero entonces también viene el papel de las ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? Si nos estamos cuidando como tal o no. Y por eso es importante, creo, estos foros, porque aunque vemos al doctor Gatell todas las noches, creo que no nos ha quedado claro. No nos ha quedado claro que el contagio es de todos los días, que si no nos lavamos las manos o que si salimos y no tomamos las precauciones debidas, podemos contagiarnos. Y que esta infraestructura de salud, pues no está preparada tampoco para recibir a este gran número de contagiadas y contagiados que hoy se está viviendo en el país. Así que, pues, lamentables condiciones y creo que a pesar de ello estamos saliendo, pero hay que redoblar esfuerzos, sin ninguna duda. Tenemos que ayudarnos entre todas y todos. Tratar con respeto a quienes están en el ámbito de la salud y también, pues, nosotros cuidarnos, quedarnos en casa, ¿no? Es a lo que nos invitan. Pero bueno, más allá de lo que una servidora les pueda decir, tenemos aquí a los expertos en los temas, así que quiero cederle la palabra al doctor Miguel Moreno para que pueda continuar a manera de cierre ya, porque estamos llegando a una hora de transmisión, que nos pueda dar su punto final. Adelante, doctor Moreno. Compañeras, compañeros, insistiendo, el problema de nuestro país sigue siendo el mismo. Se dice que, en efecto, nos entregaron un sistema de salud desabastado totalmente, destruido. Pero, históricamente, el presupuesto de salud en México ha oscilado entre 2.5 y 2.9. Actualmente es de 2.6. O sea, tenemos que decirlo. Ni siquiera nuestro actual gobierno, que tenemos mayoría, porque hay mayoría en la Cámara de Diputados para poder aprobar el presupuesto, han tenido la visión de elevar el presupuesto a lo mínimo que la OCDE, a lo mínimo que la OMS manifiestan, que es de 8 del PIB.
aquí en México sigue siendo muy bajo. El 40% de los ingresos de las familias mexicanas se van en salud. Es decir, los mexicanos seguimos desprotegidos en salud. No funciona el tener tantos subsistemas de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, la Marina, el Ejército. Tendría que haber un sistema público único de salud para que esto funcionara. O sea, tenemos déficit en el Producto Interno Bruto y tenemos déficit en que no tenemos un sistema público único y se gasta mucho en burocracia más que en salud. Entonces, este es un problema real que nos golpea y nos está golpeando porque no tenemos actualmente, yo sigo insistiendo, en que las cifras que se manejan de enfermos y muertos de COVID, a pesar de que están aumentando y que ya estamos entre los primeros 20 países con más número de enfermos y de muertos, no son reales. El propio López-Gatell ha jugado mucho con cifras, no ha dicho la verdad, se los tengo que decir así abiertamente. Hace unos días habló de un sistema centinela que había que multiplicar por 8 el número de enfermos, y yo digo que hay que multiplicar cuando menos por 20 o 30 el número de enfermos. Y esto, si no tenemos un diagnóstico preciso, no vamos a saber cómo actuar. Y termino diciendo que hay países que sí estaban preparados. O sea, tenemos que decirlo, los países asiáticos, China que es un monstruo en tamaño, hoy tiene menos muertos que México. Por ejemplo, para hacer una comparación, Rusia tiene 350,000 contagiados y tiene 2,387 muertos. Es decir, en nuestro país no somos un ejemplo, como se ha dicho. Hay países como Noruega, que tiene 238 muertos, una mujer que extraordinariamente cerró, dijo, aislamiento a fuerza, la policía y el ejército evitó el aislamiento. Y es el país, Noruega, de la OCDE, que más pruebas ha hecho por habitante, porque si tú no haces el diagnóstico de cuántos enfermos tienes, no sabes a qué te enfrentas. Estamos dando palos de ciegos. O Nueva Zelanda, que fue felicitada por la OMS, Jacinta Ardern, la primera ministra, porque son 21 muertos solamente y hasta este día logró frenar la pandemia, no aplanar la curva, que esta es otra de las cosas que se ha manejado mucho en México, el aplanamiento de la curva, no. Ella fue y acabó con el problema, mató la curva. Entonces, sí debemos de ser críticos. Estoy de acuerdo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de nuestro presidente y ha manejado bien mediáticamente la cobertura, porque si no se hubiese disparado, hay pánico y temor en muchas áreas del país, de enfermos, gente que ni siquiera quiere ir a los hospitales porque siente que van a morir y ya no van a volver a ver a sus familias. Hay casos aterradores. Yo he hablado con mucha gente que me han estado buscando y hay historias dramáticas de terror, de muertes inhumanas, porque en efecto hay que ver qué hacer para ayudar a bien morir a los enfermos que están hoy en los hospitales, que no vuelvan a ver una cara conocida desde que ingresan, porque para no contagiar a sus familias y no vuelven a ver una cara humana, porque solamente ven máscaras y ni siquiera un contacto que le diga tranquilo. Entonces yo creo que debemos aprovechar la tecnología, diputado. Yo insistiría en esta cosa, te voy a mandar un protocolo que tengo para que se puedan contratar 2 o 3 enfermeras o enfermeros jóvenes que solo se dediquen en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de urgencias, en las habitaciones con pacientes con COVID, con tabletas, se les puedan hacer llegar con los números de los familiares y hacer llamadas 2 o 3 veces al día, que serían visitas virtuales, que pudieran tener el apoyo psicológico de un psiquiatra, de un psicólogo, de un tanatólogo, para que los ayudaran a estos enfermos, a que imagínense los momentos de terror, de estar minuto a minuto, hora a hora, solo, sintiéndose mal, sin que haya una mano amiga, una cara que le diga, tranquilo, vas a estar bien. Incluso hasta se podría dar a través de ahí apoyo religioso,
a los enfermos. Eso ha faltado, llevamos más de 5,000 muertos. Según las estadísticas, yo creo que hay también un subregistro grande, porque muchos pacientes, hice una revisión de muchos hospitales, tienen el diagnóstico de neumonía atípica, que seguramente son muertes por COVID, y muchos enfermos ya no quieren llegar y están muriendo en sus casas, muchos, ¿eh? Entonces, seguramente la estadística es mayor el número de muertos. Yo creo que hay que multiplicar por 2 o por 3 incluso para conocer el número de muertos. Entonces, me parece que este tipo de, yo los felicito, diputados, este tipo de foros es muy bueno para que la gente sepa realmente lo que está pasando. Yo creo que hay que unir esfuerzos. Me parece que el presidente lo ha hecho muy bien, con eso termino, pero ha fallado una cosa desde mi punto de vista: debe de llamar más a la unidad, evitar más la polarización. En estos momentos la polarización no nos sirve a nadie. Hay que convocar a la unidad de todas y de todos. Ya no seguiremos peleando una vez que pase esta terrible pandemia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias al doctor Moreno, y entonces igualmente, doctor Ondarza, a manera de cierre, le pedimos poder abrir su micrófono. Diputada, no entiendo la posibilidad de unas palabras en este fabuloso foro. Gracias, Benjamín. Gracias, compañeros. Yo, revisando cómo están las cosas a nivel internacional, yo no he encontrado, desafortunadamente, ningún país en donde una de las quejas no sean las cifras que se dan. En todos los países que he revisado, hay quejas sobre la minimización del problema de la pandemia. Así se ha manejado mediáticamente. Aquí yo quisiera recordar que las cifras que se manejan son cifras que vienen retrasadas, como pasa en cualquier país. ¿Por qué vienen retrasadas? Pues porque, pues no sé, en Colima, en Chiapas, Sonora, Chihuahua, donde sea, la Ciudad de México, tardan en informar y centralizarse en esa información. Entonces, ya de por sí el sistema, no tenemos las cifras en tiempo real, es un hecho, ¿no? Entonces, no podemos exigir cifras en tiempo real porque es imposible. Manejamos las cifras que se van dando paulatinamente como se vienen dando. Esto yo creo que es uno de los puntos que quisiera tratar. El otro es también que hay una gran corresponsabilidad de cómo estamos debido a cómo se manejaron algunas cosas por el neoliberalismo. Recordemos que ¿quiénes son las personas más vulnerables en este COVID? Bueno, aquellas personas que tienen obesidad, las personas que tienen las consecuencias de la obesidad, diabetes, hipertensión, por ejemplo. Tomemos la diabetes mellitus. En el 2012 fue publicado en la Revista de Salud Pública de México un artículo que titularon Diabetes mellitus en México, el estado de la epidemia, en 2012, en pleno neoliberalismo. Bueno, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en el 2010 fue de 66.7 años, lo cual sugiere una reducción de su vida de 10 años. 10 años de vida pierde un paciente con diabetes. Y aquí yo quisiera recordar los señalamientos que hubo sobre Miquel Arriola, por ejemplo, cuando estuvo a cargo de la COFEPRIS, en donde pues se le acusaba por una serie de ONGs de estar del lado de las empresas de venta de comida chatarra. Ahorita estamos pagando ese precio. Ahorita estamos pagando el precio de que esa epidemia de niños obesos, de niños con diabetes mellitus, de adultos, por supuesto, de gente con hipertensión, de gente con diabetes, esté pagando ese precio a través de una pandemia, ¿no? O sea, no solo son esos más de 300 hospitales abandonados, sino las consecuencias de una pésima política pública de salud.
Otra cosa que quisiera tocar, que dicen ustedes muy bien, es la parte psicológica. La parte psicológica es muy importante. Desafortunadamente ha habido una guerra híbrida en donde se han falseado las noticias, ha habido noticias falsas, fake news, de todo tipo, por los conductores de los medios, ¿verdad? Por los opinólogos, por los trolls, los bots políticos. Y esto ha llevado al pánico, a ese pánico que menciona el doctor Moreno Brizuela. Ese pánico que debíamos quitar, porque si nosotros tenemos miedo, no podemos tener decisiones acertadas, decisiones asertivas, para poder llevar a cabo nuestra sobrevivencia de entrada, para poder llevar a cabo cualquier tipo de decisión. El pánico es lo que se tiene que quitar. Hay algunos autores que mencionan que bien, el COVID es altamente contagioso, pero poco letal. En algunos lugares la letalidad ha sido del 2% o menor al 2%, pero altamente contagioso. Como es altamente contagioso, el número de personas afectadas va a ser grande y por lo tanto las personas que fallecen es grande, aunque la letalidad sea baja. Es un tema diferente, que depende también de las cargas virales, etc. Pero esos son temas muy importantes, donde, insisto, hay que combatir toda estas fake news, toda esta parte de pánico, porque la salud mental está haciendo destrozos en la población, simplemente entre los médicos. Antes de la pandemia, había una epidemia de suicidios entre las enfermeras de Estados Unidos. Los profesionistas que más se suicidan son los médicos, somos los médicos, a nivel mundial y también en México. Los estudios que se han hecho en China y en otros lugares del mundo con relación a cómo están las cosas entre los médicos o entre el personal de salud en cuanto a sanidad mental a raíz de esta pandemia es impresionante. Un porcentaje importante con ansiedad, otro porcentaje muy importante, arriba del 40% con ansiedad, con insomnio, con depresión profunda, con síndrome de burnout, es decir, con cansancio físico, mental constante. Y más aparte tenemos que, como médicos, igual que el resto de la población, enfrentar las noticias falsas, estas fake news, a estos troles, que eso es en contra de la salud mental, se ha convertido en un problema de salud mental pública. Por eso creo que saliendo de esto, pues la medicina preventiva tiene que tener un punto primordial, que no lo tuvo en los sexenios pasados, en donde la avanzada tendría que ser la salud mental. Porque una persona con depresión, un poco le va a importar si tiene depresión, si tiene hipertensión, o si se tiene que lavar las manos, o si se tiene que tomar un medicamento para su diabetes. Lo primero que tenemos que quitar es la depresión. Si no, no va a pasar absolutamente nada favorable. Tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar como seres humanos, efectivamente. Tenemos que ser más humanistas, más solidarios. Yo creo que todo eso es lo que tendríamos que cambiar. Yo agradezco nuevamente la posibilidad de participar en este fabuloso foro. Les agradezco a ustedes, a mis compañeros, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias, doctor Ondarza. Definitivamente tenemos que ser más humanistas. Muchas gracias y por supuesto le cedo la palabra a nuestro querido compañero diputado Francisco Favela para que nos ayudes con tu última reflexión, diputado. Tienes el micrófono. Sí, gracias, diputada Maribel. Gracias, compañeros médicos, Benjamín. Muchas gracias por haberme invitado a esta videoconferencia sobre este tema de si estamos preparados o no para enfrentar esta pandemia, ¿no? Definitivamente yo coincido con mis compañeros médicos, con Maribel, contigo, Benjamín, que es tiempo de una unidad nacional, olvidándonos de muchas cosas del pasado. Creo que estamos en una situación muy crítica.
lo ha comentado el doctor Moreno como Ondarza, que debemos de sensibilizarnos más, ser más humanos todavía. Si los médicos tenemos una gran calidad humana, una gran sensibilidad humana, y no lo digo porque sea yo el médico, simplemente porque así lo tenemos, y no viene desde las aulas universitarias, viene desde la naturaleza propia del ser humano. Entonces, sí pedirle a todos los mexicanos, conjuntamente con Andrés Manuel López Obrador, que es el guía de este país, que ya dejemos de estar especulando con situaciones ya políticas, no meter tanto a la salud en estos temas políticos, de partidos, de muchas cosas, más que de una serie, vamos a meterlo en un frasco más humanitario, ¿sí? Definitivamente los que sufren mucho ahorita, aparte de nuestros pacientes, son los compañeros médicos que están en los diferentes hospitales que están tratando el COVID, porque sufren de insumos, de muchas cosas que ya se dijeron aquí, y que yo desde aquí les digo que son grandes personas, grandes seres humanos, de veras. No nos pueden minimizar y meternos al saco, a un solo costal, a todos los médicos que decía, por ejemplo, Andrés, que son una bola de rateros. No, pues algunos serán, ¿no? Pero la gran mayoría tienen una calidad humana. Y sí, unificar todas las fuerzas de la sociedad mexicana, Maribel, como decía, para que nos agarremos de la mano, porque realmente nuestra cultura no estaba hecha para tanto, ¿no? Nuestra, porque yo soy también un mexicano más, ¿no? No estaba hecha para tanto y no estamos acostumbrados porque parte de la sociedad, no toda, aún no cree que exista el coronavirus. Es decir, no cree que existe esta pandemia. Sigue en las calles como si nada. Tenemos el caso de Iztapalapa, por ejemplo, caso real, donde vive nuestra compañera diputada Karina Rojo, donde a veces en la central de abastos parecía romería. No se creía hasta que se empezaron a dar los casos, los contagios, los fallecimientos. Desgraciadamente, nuestra diputada, que le mandamos un gran saludo a Karina, pues sintió en familia propia esta enfermedad, ¿no? Que es tan terrible y por lo tanto se queda uno afectado de una manera muy emocional, ¿no? Entonces, pedirle, sí, y nosotros mismos en la Cámara de Diputados, pues discutir esto de manera muy responsable para que el presupuesto en materia de salud, como lo decía el doctor, no sé si Ondarza o Moreno, pues es muy poco, no nos alcanza. Si de por sí no nos alcanzaba, ahora con esto, pues creo que no va a alcanzar para nada, ¿no? Y investigar de una manera tajante, pero así no sea, aunque sean colaboradores de la cuarta T, de la cuarta transformación que preside nuestro señor presidente de la República, sobre un proyecto de nación, que aquellos que han lucrado en este momento, ¿sí?, con la venta de insumos para la salud, de material, de geles, de caretas, de ventiladores, hijos de políticos ahorita, ¿sí?, que sean demandados y acusados y que paguen su acción la acción que están haciendo ahorita de aprovechar este momento tan difícil para la sociedad mexicana y todavía ellos están haciendo negocio, ¿no? No se vale que abusen del poder de esa manera. Entonces, sí, si hay pruebas contundentes, realmente es que los vea desde la justicia, que entre la Fiscalía General de la República para que los investiguen, independientemente de quién sea, ¿sí? Porque con la salud creo que no se debe de jugar, ¿sí? La salud para todos los mexicanos es un valor, pero que no tiene precio, ¿sí? Y les mando un saludo a mis amigos los médicos, muy buenas exposiciones, doctores, Maribel, Benjamín.
Es mi participación y te doy muchas gracias, Benja, por abrirnos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Peñañuri. Pues hemos cerrado ya este foro con grandes aportaciones, compañeros médicos de gran experiencia, Miguel Moreno, Rodolfo Andarza, Francisco Favela Peñañuri. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Creo que todavía hay mucho que hablar, que decir, pero por lo pronto, quedémonos en casa. Te dejo el micrófono, diputado Robles. Pues muchas gracias de verdad al doctor Moreno Brizuela, gracias al doctor Rodolfo Ondarza, a mi compañero diputado Francisco Favela Peñañuri y a la diputada Maribel Martínez Ruiz. La verdad es que si algo he aprendido a lo largo de todas estas sesiones de Parlamento Abierto es que no podemos agotar en una sesión todo lo que haya que hablar. Así es que recurro otra vez a lo que he dicho en otros momentos. Pareciera que esto es como las series de Netflix que hoy se ven mucho más que antes. Esta es temporada 1, episodio 1 sobre este tema COVID. Estábamos preparados. Después, ¿qué es lo que viene? Tendremos que seguir platicando y les invito a que puedan aceptar próximamente, pues que estemos otra vez discutiendo estos temas. Yo creo que hablaré para finalizar. Tenemos muchas coincidencias. Creemos, como lo ha dicho el doctor Elías Moreno Brizuela, que efectivamente el presidente de la República ha venido actuando bien. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado varias ocasiones al gobierno mexicano por cómo ha venido actuando frente a esta crisis. Coincido con el doctor Peñañuri, Favela Peñañuri, de que no podemos cerrar los ojos a que se aprovechen y haya corrupción para aprovecharse de la pandemia, y menos si se trata de gente relacionada con políticos. Yo creo que eso tenemos que estar alertas y ver que esto llega hasta sus últimas consecuencias. Es de lo que queremos terminar en la cuarta transformación. Nosotros no queremos que siga habiendo abusos. Creo que por eso votó la gente el pasado 2018, cuando se volcaron más de 30 millones a la opción que representó el presidente López Obrador. Entonces coincidimos en que tenemos que acabar con la corrupción, coincidimos en los llamados a la unidad que se están planteando. Y yo sí, en algo pues tengo que dar mi punto de vista. Yo sí creo en Hugo López-Gatell. Yo creo que el presidente de la República ha girado instrucciones para que como nunca se informe. Yo no he seguido, como quizás lo hayan hecho ustedes, lo que pasa en otras naciones, pero pues hoy asiduo a revisar las redes sociales y no veo una información tan amplia como la que se da en este país, donde nos han explicado efectivamente de dónde vienen los números, que este es un modelo matemático que implica que se puede esto multiplicar por un número de personas o de cantidad. Ellos dicen 8, dice Moreno Brizuela que pueden ser al 20 o al 30%. Yo lo que sí creo es que no estábamos preparados, nadie en este planeta, para lo que estamos enfrentando. Pero eso no nos implica que nos quedemos con los brazos cruzados. Hay que seguir trabajando intensamente. Y por eso, una vez más, el llamado a todos los que nos siguen en esta transmisión, de verdad, esparzan esta información. Hay que quedarnos en casa. En esta época en la que estamos ya construyendo la nueva normalidad, yo veo que se están disparando los números. Y eso es preocupante. Aquí en Oaxaca se están disparando. Qué bueno que las autoridades municipales plantearon que no podrían regresar el pasado lunes 18 a la nueva normalidad y que se mantendrían todavía en estado de alerta. Tenemos mucho que hacer, por eso tenemos mucho que discutir.
Aquí han hablado con total libertad, pero además con conocimiento, porque son gente que conoce. Nuestros invitados, les agradezco muchísimo. Les pido que nos mantengamos en comunicación, y a ustedes que nos siguieron en esta transmisión en vivo, les agradezco doble. Esta es una nueva sesión de Parlamento Abierto. Seguimos trabajando porque la actividad legislativa pues es una actividad considerada esencial, así es que no hay por qué detenerse. Estaremos viéndonos el día de mañana. Muchas gracias y hasta pronto.